grabando decía la sala. Pero ahora sí. Ok. A nosotros nos quedan esta clase y otra. Parece que los que faltan unirse se quedaron dormidos en la otra sesión. Sí, ahí le jodimos. Ahí se graba. Avancemos nomás, Iván. Dale, ok. Diego, Gracias, dale un gracias. saludo. Chao, chao. Dale, chao. Chicos, ¿qué tal? Yo voy a hacer una breve introducción de, de los estudios que hay que desarrollar que vamos a desarrollar luego en la cátedra y que cada uno de ustedes tiene que desarrollar para su proyecto. Como siempre les pido que interrumpan en cualquier momento para, para hacer preguntas. Me encantaría que puedan prender sus cámaras y así podamos estar más en contacto. Y ahí va. Como ya pregunté y nadie dijo ni sí ni no, asumo que todos ya están inscritos con sus grupos y son estos 11. Y hay dos solitarios que no se quieren juntar con nadie, parece. Ya que voy a abrir. Aquí ya estaba presentando. Hoy. ¿Se ve? Sí, se ve, profe. Ok, bueno. Eh, empezamos. Hoy lo que quiero reforzar con ustedes que es un proyecto, los tipos de proyectos y los estudios que hay que hacer en la formulación y evaluación de proyectos, ¿verdad? También vamos a ver un poquito de, de, la, de lo que nos ofrece Excel en cuanto a líneas de tendencia para proyección de demanda y cómo analizar los datos de una proyección que nos ofrece, que nos ofrece Excel, ¿verdad? Bueno, como ya habíamos visto la vez pasada, un proyecto surge porque hay alguna oportunidad de mejora de alguna parte de un proceso que ya está corriendo en una empresa, en una organización, o porque vemos una nueva oportunidad de mejora, una nueva oportunidad de negocio que queremos aprovechar, ¿verdad? Acá también puse un pequeño detalle de lo que es un proyecto de inversión que, que busca también o aprovechar una oportunidad de negocio o la mejora de ciertas partes del proceso con una inversión necesaria para el logro de ese objetivo, ¿verdad? Acá lo que hacemos en la formulación y evaluación de proyectos, en la evaluación más que nada es ofrecer herramientas al tomador de decisiones. Ninguna de las herramientas, ninguno de los estudios son totalmente concluyentes. Ya habíamos visto, lo justo había dicho recién Armando en su presentación, como un cierto canal de ventas hay que mantener por razones estratégicas, ¿verdad? También nos encontramos eso al analizar ciertas variables en una empresa, ¿verdad? Cuando estamos tratando de mejorar un proceso. Tratamos de optimizar, pero eso no es, generalmente no va de la mano con algún tipo de política, con alguna idea estratégica que tiene la empresa, entonces nos vemos obligados como a retroceder en eso, ¿verdad? Ay, no cambia mi...
No cambien de diapositiva. Ahí. Bueno, los tipos de proyectos, según el objetivo de la inversión, como habíamos visto ya repetidas veces, es la creación de un nuevo negocio o una nueva unidad de negocio. Es, bueno, quiero abrir una empresa que hace tal cosa o ya tengo una empresa que hace, no sé, leche entera y voy a abrir la línea de leche descremada, ¿verdad? Es totalmente un nuevo negocio que implica saber a quién le voy a vender, qué maquinarias voy a usar, quiénes son los personales que van a trabajar para mí, cómo voy a distribuir mi producto, cómo le va a llegar al, al consumidor final. Y entonces, eh, ahí calculamos, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros ingresos esperados? ¿Cuáles son los costos esperados? ¿Y cuál es la inversión necesaria para realizar ese proyecto? ¿Verdad? Cuando generalmente formulamos proyectos de inversión, lo que a mí me sirve es tener en mi cabeza la idea de que necesito recolectar toda la información necesaria para meter en el flujo de caja. Y en el flujo de caja van tres cosas, que son los ingresos por la venta, por lo que genera, por la oferta de valor eh, que da la empresa, los costos asociados con la operación de administración, ventas, etcétera, y la inversión que hay que realizar o al inicio o en el transcurso del desarrollo del proyecto, ¿verdad? También hay otros tipos de proyectos que son los de modernización o de optimización generalmente, que son, eh, que son ahí cinco. Internalización. Internalización significa, bueno, lo contrario a la externalización, y la externalización es el famoso tercerizar o outsourcing, que es que generalmente se da mucho en empresas con el área de contabilidad, con el área de informática, con soportes en ciertos software. Y ahora ya se está empezando a ver bastante la externalización del mantenimiento, ¿verdad? Empresas que dejan el mantenimiento de sus equipos a cargo de una empresa tercera, ¿verdad? Y la internalización es lo contrario, es cuando yo ya tengo algo tercerizado, busco la opción, analizo la opción de traer eso a mi empresa para, con el objetivo, obviamente, siempre de maximizar mis beneficios, ¿verdad? El reemplazo puede ser reemplazo de tecnología, eh, porque ahí tengo una tecnología más antigua y ya se viene una nueva. Puede ser reemplazo de capacidad de equipos, puede ser reemplazo de ubicación geográfica. Entonces, todos estos cinco puntos que estamos mencionando ahora son con base en una situación preliminar ya, o situación base que le llamamos. Situación base, yo ya tengo algo, hay una empresa funcionando con con ciertos movimientos, con ciertas características, con cierta capacidad, con un cierto nivel de ingresos, y yo quiero aplicar una modernización a eso, ¿verdad? Ampliación, ahí porque va a variar mi volumen de ventas, entonces yo busco vender más y eso va a implicar producir más, ¿verdad? Y por último es la opción de abandono. También se hacen estudios de formulación y evaluación de proyectos para considerar el abandono de un proyecto o de un negocio o de una unidad de negocio dentro de una empresa. Generalmente, y la siguiente clase, eh, vamos a ver un ejemplo de cuando tenemos dos unidades de negocio dentro de una empresa y que una nos da pérdida operativa y la otra no, entonces la suposición directa es eliminar la unidad de negocio que nos da pérdida, ¿verdad? Pero siempre debemos realizar el correcto análisis porque puede darse el caso de que esa unidad de negocio en pérdida en realidad esté absorbiendo varios costos fijos de toda la empresa, porque, qué sé yo,
puede llevar, no sé, el 60 al 70% de las ventas y está en pérdida operativa, pero soporta unos gastos fijos impresionantes, que en el caso de que yo elimine esa unidad de negocio, eh, esos gastos fijos, parte de esos gastos fijos van a ser absorbidos por la otra unidad de negocio y me puede llevar a una pérdida mucho mayor. ¿Pregunta hasta ahí? Bueno, vamos. Bueno, los estudios que tenemos que hacer, lo que se sugiere en esta cátedra para, para la formulación de proyectos son el estudio de mercado, que es todo lo que tiene que ver, bueno, ya vamos a ver más adelante, ¿verdad? El estudio técnico, el organizacional, administrativo, legal, ambiental y económico financiero. Y acá vuelvo a recordar, todo esto, cuando estamos haciendo proyectos de inversión, estamos haciendo pensando, o sea, yo les cuento mi técnica, ¿verdad? Todo hago pensando porque yo necesito datos para rellenar mi flujo de caja, ¿verdad? Del estudio de mercado yo voy a sacar ingresos, o sea, principalmente los ingresos me van a dar el estudio de mercado, ¿verdad? También me van a dar costos, del estudio técnico me va a dar costos de inversiones y así sucesivamente, ¿verdad? En el estudio de mercado, obviamente uno estudia la oferta y la demanda, ¿verdad? La demanda justamente para poder determinar mis niveles de venta, ¿verdad? Que eso es lo más importante, diría, sin desmerecer los otros resultados del estudio de mercado, ¿verdad? Pero es lo que me da el ingreso que voy a tener con mi nueva modernización o con mi nueva unidad de negocio o mi nueva empresa, ¿verdad? La competencia y las ofertas del mercado, porque ahí también depende de si qué tipo de producto yo estoy vendiendo, eh, cómo está eso posicionado en el mercado. Ya vieron, por ejemplo, todo lo que tiene que ver eh, con las diferentes situaciones de mercado, como por ejemplo el monopolio, el oligopolio, la competencia perfecta, y hay el, el oligopolio monopolista, ¿cómo era? La competencia monopolística también, ¿verdad? Que son situaciones en las que se puede, nuestro producto o varios de nuestros productos pueden encontrarse dentro de esos patrones de mercado que se comportan de forma totalmente diferente, ¿verdad? Y ahí ya depende la definición del precio, eh, cuáles son los factores que afectan eh, al crecimiento de la demanda, etcétera, ¿verdad? La comercialización, que es cómo yo voy a hacer llegar mi producto al cliente final. Y también un estudio que generalmente no es muy incluido dentro del estudio de mercado es el estudio de los proveedores, ¿verdad? Generalmente si yo me voy a ubicar en una zona geográfica remota, esto es bastante importante, eh, porque los costos, ya sabemos, a medida que nos alejamos de Asunción, todo, no quiero decir todo, pero la mayoría de las cosas es más cara, ¿verdad? Que justamente tiene que ver por eso, por qué proveedores tenemos a los alrededores que nos puedan ofrecer esos productos y ahí ya está cada cuánto nos pueden proveer y precio, ¿verdad? Todo eso que yo analizo en el estudio de mercado, obviamente, ¿para qué me sirve? Como les dije, de este estudio de mercado yo sí o sí tengo que sacar eh, qué cantidad yo voy a vender y y a qué precio esperado para poder yo tener en unidades monetarias cuánto es mi ingreso. También salen costos que son los costos de transporte, los costos de, de la compra de la materia prima, por ejemplo, también, que se ve afectada según la disponibilidad de proveedores en la zona. Eso es la logística de la llegada de la materia prima hacia nosotros, que depende del mercado en el que nos encontremos. La comercialización, ¿verdad? Obviamente el costo de traslado de nuestro producto al consumidor final. Y también están los costos
que tienen que ver con la estrategia de marketing que cada uno va a hacer, ¿verdad? En el estudio técnico, generalmente sacamos eh, costos operativos y inversiones a realizar, ¿verdad? El estudio técnico tiene que ver eh, con toda la parte operativa, con el caracú de lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Entonces depende qué tipo de maquinarias yo voy a utilizar, cómo va a ser su mantenimiento, qué nivel de tecnología tiene, qué calidad yo espero, qué calidad se espera de mi producto. Eso va a definir qué tipo de materia prima yo voy a usar, qué tipo de maquinaria, qué tipo de operarios debo tener, eh, en qué zona geográfica voy a estar, cómo yo, no sé, el estudio de suelo para poder desarrollar mi infraestructura dentro de ese predio, si es una ubicación física, ¿verdad? El dimensionamiento del, el dimensionamiento del tamaño que va a tener mi empresa según la producción que yo requiero, eso también generalmente va combinado con los turnos de trabajo. Y si yo todavía no estoy seguro o no tengo alguna definición de dónde debe estar mi empresa, también acá se incluye el estudio de localización, ¿verdad? Que ya vieron que es como por el método de los puntos y los demás métodos para calcular la localización óptima, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, del estudio técnico yo tengo que sacar mis costos operativos y las inversiones a realizar. También hay otro tipo de inversiones en los demás estudios, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver que en el estudio ambiental puede salir algún tipo de inversión requerida, pero acá sacamos los mayores montos de inversiones que son las inversiones asociadas a la operación. En el estudio organizacional, administrativo, legal, acá se conglomeran tres tipos de estudios porque son menores, pero no menos importantes, ¿verdad? Yo tengo que desarrollar cuál es mi estructura organizacional, o sea, cuál va a ser el organigrama con lo que yo con lo que yo voy a trabajar. Obviamente haciendo el previo estudio técnico que me sale eh, la calidad de personal operativo que yo voy a necesitar y la cantidad, ¿verdad? Eso también me ayuda a dimensionar mis demás puestos de trabajo, generalmente ya los cargos de supervisores, jefatura, hasta gerencia. Si yo tengo esa mano de obra disponible en la zona donde yo voy a estar, también todo lo que tenga que ver con la estructura para administración, estructura física y estructura de personal y de sistema. Generalmente, según el tamaño de la organización, ya se opta por la gestión vía sistema informático, ¿verdad? Y si no es un sistema informático, un software, de alguna forma yo tengo que generar información para poder gestionar, ¿verdad? Entonces, eso es una persona que tiene que tener computadora, que tiene que tener salario, que tiene que tener capacitaciones, ¿verdad? Entonces, yo de este estudio voy a sacar los costos relacionados a la administración. Generalmente también acá entra, como estamos hablando de organigrama, que no tiene que ver con la operación, entra la estructura de ventas, por ejemplo, si es que eh, dependiendo de la naturaleza de mi producto, ¿verdad? De mi proyecto. Entonces, eso también son costos asociados, costo de los vendedores se tienen que mover, los vendedores tienen que tener un sueldo, eh, ganan comisiones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y también entender el contexto legal en el que se enmarca mi proyecto, ¿verdad? Eh, leyes municipales, nacionales, y si me voy eh, no sé, voy a hacer exportaciones y demás y voy a estar enmarcado también dentro de algún tipo de legislación internacional, ¿verdad? Generalmente los estudios legales
pueden ya declarar la no viabilidad de un proyecto. Inclusive si yo, por ejemplo, después de tener mi localización, después también me encuentro con que no tengo la mano de obra capacitada para la zona geográfica en la que en la que opté ubicarme, ¿verdad? Acá ya descarto mi proyecto, ¿verdad? Y si tengo de dónde conseguir, si tengo forma de cumplir todas las leyes, todos los marcos legales, entonces yo de este estudio tengo que sacar los costos de inversiones asociados a esos ítems que citamos ahí más arriba. Después está el estudio ambiental, que generalmente es el estudio de impacto ambiental que genera mi proyecto, y de ahí yo saco todas las inversiones, si yo tengo que hacer alguna planta de tratamiento, alguna pileta de decantación, algún tipo de infraestructura física y también de organizacional, ¿verdad? Para poder minimizar los impactos negativos de mi operación en el ambiente. Eso es inversión y eso es costo, ¿verdad? Eh, También si cada cuánto tengo que renovar no sé, licencias. No entiendo cómo se maneja la parte con el Ministerio del Ambiente, pero sé que hay algún tipo de proceso que hay que renovar cada cierto tiempo, para garantizar la operatividad de la empresa, ¿verdad? Bueno, una vez que yo junté todos mis costos, todas mis inversiones y todos mis ingresos, meto en el flujo de caja y uso las herramientas que conocimos eh, en ingeniería económica para la evaluación de mi proyecto, ¿verdad? Y también, eh, en caso de que sea necesario, planteo los escenarios de financiamiento, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? Bueno, asumo que no. Profe, Sí. cuando hablaste de tipos de proyectos, no sé si mencionaste en qué tipo entraría la parte social. No, justamente esta parte yo preparé como introducción a lo que va a ser proyección de demanda, ¿verdad? Entonces me centré principalmente en los proyectos de inversión, por eso puse el apartado de proyectos de inversión. Pero eso no quiere decir que acá no Ok, vayamos ok. a tratar proyectos sociales, ¿verdad? Ok, ok. ¿Seguimos? Yo les voy a dejar un material, o sea, porque ahora justamente lo que vamos a ver es cómo analizar una proyección de demanda con las herramientas de Excel. Pero yo les quiero dejar, le voy a dejar en la bibliografía, o sea, en el Classroom, eh, un material para pronóstico de demanda que habíamos visto en la maestría acá de la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? No vamos a entrar en detalle porque este no es el objetivo de la cátedra, ¿verdad? Pero sí les quiero dejar como información en caso de que, no sé, algún proyecto necesite, por ejemplo, ¿verdad? Eh, y también para que puedan ver que no solamente es nuestra clásica regresión lineal y igual a más de x, ¿verdad? Lo que hay y de qué depende, ¿verdad? Eh, bueno, acá casi repite cosas de lo que está ya mencionando Armando en su presentación de hoy, ¿verdad? Y acá lo que explica es que hay pronósticos, que hay métodos para los que son de largo plazo y de mediano plazo, de corto plazo también, ¿verdad? Las técnicas que se utilizan, yo lo que les quiero mostrar es algunos métodos, ¿verdad? Eh, Hay que están los cualitativos, ¿verdad? Que, que son empleados justamente para los horizontes de mediano y largo plazo cuando no existe suficiente historia respaldatoria, ¿verdad? Y uno de los más usados, acá está el método de Memphis, ¿verdad? Acá está la extrapolación de serie de tiempos. Y acá es importante esto, las variaciones cíclicas. Generalmente nos decimos cómo nosotros vamos a proyectar la demanda
de productos que tienen un comportamiento cíclico de venta, ¿verdad? Bueno, acá está. En lo que es el componente estacional, ¿verdad? Que durante un año o cierto periodo de tiempo tiene cierta tendencia. Bueno, acá está el método de la extrapolación por series de tiempo. El promedio móvil, que ya todos sabemos, ese está también hasta en Excel. El promedio móvil ponderado. El promedio móvil común, por ejemplo, es cuando hacemos el promedio directo de n periodos anteriores, ¿verdad? No sé, el promedio media móvil es de 2, por ejemplo, es el promedio de los dos periodos anteriores. Y acá está el promedio, el promedio móvil ponderado que a cierto periodo le asigna un cierto peso, considerando que para el negocio es más relevante, o para la situación en la que se vivió, en el momento de que se registró esa venta, es más o menos parecido a la realidad que se avecina, ¿verdad? Están los métodos de suavización exponenciales. Y lo que le quería mostrar era, no es este, acá, el método de Hall. Este es uno también que es bastante utilizado, aunque yo sinceramente todavía no usé ninguna vez en mi vida, ¿verdad? Pero es uno de los que minimiza el error de empresas de cierta naturaleza, ¿verdad? Bueno, ese material, como les digo, les voy a dejar ahí para que ustedes vean y según si es que van a necesitar usar en su trabajo, lo apliquen y ahí podemos entrar a discutir cuál es el más conveniente y a respaldarle en los estudios. Bueno, acá vamos a ver un caso sencillo de una empresa que exporta rollos de madera, en este caso, pero a dos mercados diferentes. Envía a Japón y a Estados Unidos. Y tenemos la historia que respalda la cantidad de rollos en, no sé, miles de unidades o lo que sea, o kilos, ¿verdad? Y nos pide proyectar hasta el 2024, ¿verdad? Este es un caso particular porque es un caso este en particular es de exportación, pero es a dos mercados diferentes. Cuando tenemos estudios o tendencias de dos mercados diferentes, yo no puedo irme directamente por la tendencia del total, porque acá hay comportamientos de dos poblaciones totalmente diferentes y probablemente sean independientes sus comportamientos, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer para estos casos es analizar las tendencias por mercado, ¿verdad? Y vamos a calcular me gusta más a mí poner de forma horizontal, vertical. Con la traspuesta acá. En vez de año le voy a poner periodo para poder empezar de 1. Y gráfico. Puedo graficar con esta tendencia, ¿verdad? Si quiero apreciar mejor la curva, puedo hacer que, no sé, que empiece de 120, ¿verdad? Entonces me voy acá, doble clic en el eje y en mínimo le digo que empiece en 120. Entonces ahí puedo apreciar
la línea de tendencia del comportamiento de la exportación de estos rollos de madera de una empresa X al Japón. ¿Vale? Y lo que hacemos es lo siguiente. Excel nos ofrece lo que son las líneas de tendencia y nos ofrece lo que son 4 o 5 opciones de tipos de tendencia, ¿verdad? Y nosotros tenemos que elegir la que más se adecue a, a la situación que estamos analizando, ¿verdad? Voy a hacer más chiquito. Voy a poner ahí. Por ejemplo, veamos. Acá está. Tiene lineal, exponencial, extrapolar lineal, media móvil, más opciones. ¿Qué hay en más opciones? No. Bueno, el clásico es lineal, ¿verdad? El que nos enseñaron, estaba en los laboratorios, usamos, ¿verdad? Bueno, esta es la regresión lineal. Yo no le voy a mostrar, no le voy a pedir, ni nadie les va a pedir acá la fórmula esa de sumatoria de las x por y al cuadrado, no. Acá vamos a sacar directo cuál es la línea de tendencia presentando la ecuación en el gráfico. Y ahí tenemos. Esta es la ecuación de nuestra línea de tendencia lineal. Voy a anotar acá. Esta era Japón. Voy a poner dirección lineal. Excel también nos da la posibilidad ya de sacar el R cuadrado de esta ecuación, de esta opción de línea de tendencia. Y ya nos da directo ahí, ¿verdad? El R cuadrado, obviamente, para recordarles, es la medición del nivel de error de esta línea de tendencia con relación eh, a los valores reales comparados con los de la línea de tendencia, ¿verdad? Si no me equivoco, es la sumatoria, por ejemplo, de este error al cuadrado más la sumatoria de este error al cuadrado más la sumatoria de este error al cuadrado dividido la cantidad de periodos, algo así. No recuerdo si le estoy diciendo bien, pero lo que sí sé es que cuanto más cercano a 1 es mejor. Entonces nos vamos a probar con otro tipo de gráfico. Control C. Vamos a probar, no sé, vamos a hacer todos. Vamos a probar la exponencial. La exponencial nos da ese valor de la ecuación con ese valor de R cuadrado, ¿verdad? Vamos a probar unos cuantos más. Acá tengo que poner, este es exponencial. Vamos a hacer otra que sea... Ay, no, esta logarítmica no quiero hacer. Vamos a hacer nomás ya polinómica de grado 2. Vamos a hacer también una polinómica grado 3. Cambiando acá este. Vamos a ver. Ahí está. Acá le cambio el grado 3. Le cambio la ecuación. Vamos a hacer dos más. Vamos a hacer la potencial.
Ahí. Y la de medias móviles de n igual a 2. Como se dan cuenta, obviamente para este primer valor no hay valor de tendencia porque la media móvil justamente toma los dos valores anteriores, ¿verdad? El valor de ese periodo y el anterior para hacer el promedio. Bueno, acá tenemos tres ecuaciones. Esta no tiene su ecuación. Ah, claro, porque es media móvil más, obvio. Bueno, ¿cuál es la curva que mejor refleja, o sea, la que mejor nos serviría para la proyección de demanda de la venta de rollos a Japón? Escucho ofertas. ¿Qué dice el público? La proyección de grado 3. La proyección de grado 3 nos da, tiene un R cuadrado obviamente más cercano a 1. Pero no siempre ¿cómo se dice? Se ajusta a nuestros datos históricos es la más conveniente, ¿verdad? Y ahora vamos a graficar y vamos a ver por qué, ¿verdad? Voy a llevar estos gráficos un poquito más a la derecha para que se pueda ver. Y voy a hacer acá, por ejemplo, voy a hacer el resultado para la proyección lineal, por ejemplo. Me voy 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Me tengo que ir como 5 años más. Ahí. Bueno, estos valores voy a copiar nomás acá para que pueda seguir. Y voy a escribir nomás la ecuación ahí. Me dice 5.9286 por x, que x va a ser mi periodo, ¿verdad? Más 133.43. Voy a dar redondear nomás para poder editar. Redondear. Este es el resultado de mi proyección lineal. Vamos a probar también la exponencial. No me acuerdo cómo se hacía la E, ese creo que es X. Vamos a probar. Igual a 134.72 por potencia de X, creo que es exponente. Su potencia es, no veo un 0.0376. 0.0376 por X. ¿Qué pasó? Ya. Okay. Este ya es directo, a la no sé cuánto.
creo, ¿verdad? Aparentemente. Sí, profe. Ah. Bueno, ahí está la exponencial. Voy a hacer la... Esta potencial no voy a hacerlo, demasiado feo de su R cuadrado. Voy a hacer la polinómica de grado 2 y la de grado 3. Ahí está el margen. Voy a copiar esto acá. Voy a hacer eso. Acá voy a tener 0.9524 por... No me acuerdo cómo se hacía al cuadrado, así que voy a hacer potencia, ¿no? Potencia de este a la 2, ¿verdad? Menos 1.6905 por x más 144.86. Y por último la de grado 3. Menos 0.134. Ni menos no salió. Por potencia de este a la 3 más 6.2857 por potencia de este a la 2. No, este tiene 3 componentes. 19.913 por este más 160.86. Okay. ¿Dónde vamos? ¿Cuál les parece ahí que es la que mejor se ajusta? Realmente estoy revisando si hice bien este cálculo. Sí hice bien. Profe, ¿no puedo acercar un poco más? Ah, perdón. La lineal y la exponencial, creo. Esto es justamente para que vean solamente que no siempre el que más se adecua por temas de R cuadrado u otro tipo de medición de error es el que nos va a dar la... Bueno, ninguno nos va a dar obviamente lo certero que vaya a ser, ¿verdad? Pero lo importante de estas herramientas es saber usarlas a nuestro favor y meterle pienso a los resultados que nos dan cada propuesta, cada uno de estos tipos de tendencias, ¿verdad? Acá, por ejemplo, nosotros estábamos viendo acá hay una tendencia decreciente cuando probablemente nuestro modelo se vea afectado por esta tendencia decreciente que se tuvo acá, ¿verdad? Y también eso nos sirve para determinar cuáles son los datos relevantes para mi estudio, ¿verdad? Los datos históricos, así mismo como dijo Armando, no puedo estar más de acuerdo con él. Uno no puede confiar en que se dieron bajo mismas circunstancias cada uno de los años, ¿verdad?
puede ser que acá haya bajado la venta o porque, eh, no sé, le compraron a otro proveedor, ¿ok? Una de las razones por la que pudo haber bajado mi, mi venta. Pero ¿por qué los siguientes años siguen en aumento, verdad? Entonces puede ser porque yo quebré mi stock en el año 2 y a partir del año 2 yo ya nunca más tuve problema de stock porque yo ya solucioné, porque apliqué no sé qué política, métodos para evitar quiebre de stock. Bueno, entonces probablemente lo más razonable sea eh, no usar los primeros 2 años probablemente para poder pronosticar la demanda de eso. Si esta es una situación atípica que, que en la empresa al analizar, por eso es la palabra clave que había dicho Armando antes, validar los datos antes de empezar a procesar, ¿verdad? Obviamente acá nosotros hacemos estudios bajo supuestos, ¿verdad? Yo mismo estoy planteando algunos supuestos acá. Pero con lo que se van a encontrar es en realidad con situaciones particulares que vivió la empresa durante, mira, acá por ejemplo tenemos 7 años, un mundo de cosas pueden pasar en 7 años, ¿verdad? Entonces yo validando los datos voy encontrando las herramientas que me sirvan a mí para tomar primero luego la decisión de cómo pronosticar la demanda, eh, que es una partecita, como vimos recién, de la formulación y evaluación de proyectos. O sea, nunca casarnos con ningún método, eh, y obviamente nosotros no vamos a poder tener la experiencia de validar datos, no sé, para un examen, por ejemplo. Sí van a tener la experiencia de validar datos si toman como proyecto de la clase, por ejemplo, eh, algo que tenga que ver con ventas, ¿verdad? Con ventas y proyección de ventas. Entonces, esa sí va a ser la oportunidad para validar datos y obviamente nosotros vamos a participar también ahí. Pero cuando les toque trabajar afuera, es importantísimo validar los datos. Primero, luego asegurar que estos datos sean ciertos y después eh, enterarse bajo qué circunstancias se fueron dando, estas situaciones, ¿verdad? Entonces, no hay el método perfecto. Acá, por ejemplo, yo lo que haría es, bueno, voy a descartar este, me voy a quedar, vamos a ver, primero voy a ver estos dos, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, me da un salto de 20 unidades. Acá me da un salto de 19 unidades. Yo lo que haría siempre es buscar respaldo de esos crecimientos dentro de mi histórico, ¿verdad? Acá en mi histórico acá tengo un crecimiento de 13, después tengo de 3, después tengo de 2 y el más reciente fue de 15, ¿verdad? Eh, Según qué condiciones y qué, también eso depende de qué políticas vaya a, porque estamos haciendo una tendencia siguiendo el status quo de la empresa, ¿verdad? Obviamente uno puede potenciar sus ventas con estrategias comerciales, ¿verdad? Eh, y eso ya es, siguiendo la tendencia normal, uno se pone una meta más elevada, pero respaldada con ciertas estrategias que tiene que desarrollar para lograr esos objetivos, ¿verdad? Yo sería un poco más cauteloso porque no tengo respaldo de crecimiento de 19 o de 20 unidades dentro de mi historia, ¿verdad? Entonces, probablemente me quede con alguno de estos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, no sé, yo siempre analizo el crecimiento que tienen anualmente, ¿verdad? Vamos a ver un poco de estos dos. Si me voy acá y voy a hacer una simple resta, ¿verdad? Acá este creció 6. Tapio bien esto. Bueno, lineal pues, ¿verdad? Eh, bueno, este ya me parece un poco muy,
muy cauteloso, ¿verdad? Pero obviamente siempre respaldado con las políticas comerciales que está llevando a cabo la empresa y con el contexto en el que se encuentra, ¿verdad? No sé, en Japón todos decidieron no usar más papel y usan todo digital y estos rollos que nosotros exportamos son para papel, a veces no, se va a la mierda mi información, ¿verdad? Esto por una política interna ahí, esto va a ir bajando, 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 bajando. Y no aplico otra estrategia o ahí seguramente hasta ya va a ser otra estrategia de negocio, yo no voy a poder recuperar ese margen perdido, ¿verdad? Bueno, eso era un poco de lo que yo les quería mostrar hoy. Eh, espero que les haya quedado el concepto prácticamente. O sea, tenemos herramientas que nos ayudan a predecir, pero siempre tenemos que primero validar con los datos que tenemos, ¿verdad? Yo descarto esto porque no tengo respaldo histórico en que haya una tendencia decreciente año tras año. Y descarto esto porque no tengo un respaldo de un crecimiento de 20 o 19 unidades anuales, ¿verdad? Entonces es utilizar un poco el pienso y la información que estamos teniendo para poder validar la decisión de tomar uno u otro método para la proyección de demanda. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? No, profe. Bueno, yo les voy a dejar un ejercicio muy similar a este. Profe, yo tengo una consulta. Sí, Al comienzo mencionaste que tenía que separar Estados Unidos de Japón. sí, Esta situación. Entonces hacemos como dos ejercicios diferentes en esta situación. así mismo. No tocamos el total para ver cómo le afecta eso en algún parámetro a la empresa. Podés comparar también, ¿verdad? Pero lo políticamente correcto sería, como son mercados y como sabemos son mercados diferentes, probablemente tengan, no sabemos tampoco, ¿verdad? Tenemos que validar, probablemente tengan comportamientos diferentes. Entonces lo más prudente es analizar primero por separado. Puede ser que, no sé, no estoy viendo acá, pero sí hay grandes crecimientos, ¿verdad? Acá. Y acá también hay un pequeño decrecimiento, mira, justamente en el mismo año, pero después crece aparentemente a una escala mayor, ¿verdad? Entonces probablemente algún otro de estos, algunos de estos otros tipos de tendencia nos puedan respaldar mejor las proyecciones anuales. Y está bien, vos para tu proyección total puedes sumar, no sé, esta opción para un mercado y esta opción para otro, ¿verdad? Y es cierto que este ejercicio ya no terminó, ¿verdad? Pero ya está ahí, mal le voy a mostrar. Ya saben cómo continuar. ¿Otra pregunta? ¿Se entendió, Fabricio, verdad? Sí, sí, sí. Gracias. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y para un producto nuevo, cómo puedo estimar la demanda? O sea, ¿en qué me puedo basar para decir esta va a ser mi demanda? Producto nuevo. Y depende de qué producto vos puedes ver experiencias similares. O sea, preferentemente en la misma zona geográfica en donde estás o por lo menos en la región, ¿verdad? ¿Te basas en la competencia entonces? Tipo, En la podés ver la competencia, pero yo así lo primero que haría es buscar experiencias de personas que crearon así empezaron dentro de un mercado similar al que vos vas a ingresar, un producto similar, ¿verdad? Entonces ver por qué problemas ellos ya atravesaron, porque ellos te van a dar así me fue en mis ventas, ¿verdad? Pero me fue así en mis ventas con estas condiciones. Entonces voy a analizar si esas condiciones son viables o no para lo que vos vas a aplicar, a ver si podés considerar esos números o mejorar o empeorar si es tu caso, ¿verdad? dale, profe, gracias. Pero obviamente ahí depende de en dónde estás, qué tipo de producto. Hay muchísimas variables a analizar. Y tampoco le vamos a mostrar, no sé, la fórmula de Armando donde anda a meter todas sus variables, no hay, van a sacar, ¿verdad? Es,
O sea, eso ya es más avanzado, ¿verdad? Pero vamos a encontrar la forma de proyectar con respaldos. Bueno, si no tienen más preguntas, pregunta del trabajo no tienen del informe este. Ya están todos sus grupos, ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y estamos en proceso, profe. Ah, lo que tengo que confirmar con Amilcar es, ahí dice Amilcar, pero no sé Ya si tiene está. fecha, profe. Eso, la fecha. No sé, lo más probable es que sea la fecha del examen, el 7, ¿verdad? Pero vamos a ver. Por eso ya tiene que tener encaminado para poder presentar ese informe. Voy a confirmar ahora con Amilcar, vamos a ver para qué fecha quedamos. Dependía pues de cuántos son, ¿verdad? Y ahora sí ya sabemos que son 11 y no más que 11. Ok, acá ya veo 13. Che, estos que son solo, pero no se quieren juntar. Efren, Gonzalo y Lorena. Bueno, espero en realidad que... Bueno, 13 ya son 6, 5. Bueno, vamos a ver con Amilcar cómo hacer. Pero les vamos a pasar la fecha sí o sí ya esta semana. ¿Está bien? Profesor, en el Classroom tienen que ser más. Vamos a avisar en el grupo. Y no sé, pero ya les dije ya que sea hasta hoy, ¿verdad? 33 Justamente estamos. para que podamos dimensionar cuándo presentar, ¿verdad? O sea, obviamente cuando le vamos a dejar sin presentar a nadie, ¿verdad? Pero que se pongan también las pilas para poder nosotros dimensionar, ¿verdad? Y poder darles ya una fecha. Hagan un último recordatorio, por favor, porque de eso depende qué fechas ya veo ahora que vamos a poner para la presentación de estos informes, ¿verdad? Bueno, estamos. Si no hay más dudas, nos vemos el otro martes. Dale, profe. Dale, Dale. profe. Dale, profe. Gracias, Chao, profe. buenas noches.